Tema 7. Tabla de puntos. Muy bien, en este último tema, correspondiente al tema de tablas de puntos, vamos a ver justamente lo que es la creación de esas tablas, ¿no? Vamos a ver el proceso, cómo creamos una tabla de puntos y si requerimos también editar alguna configuración de esa tabla, lo vamos a ver aquí. Muy bien, para crear una tabla de puntos es bastante sencillo. Simplemente nos vamos a la pestaña Annotate, donde están todas las anotaciones, y ahí podemos ir a la opción de agregar tabla. Cuando hacemos un clic en esa opción, tenemos la opción visible de agregar tabla de puntos. Pues hacemos un clic en esa opción y aquí podemos ver, por ejemplo, en este cuadro de diálogo, el estilo de la tabla que podemos coger, que son dos estilos que están predeterminados, en donde uno de ellos posee el estilo en donde se va a visualizar la tabla, su número de punto, su coordenada norte, este, cota, descripción. Ese es el formato en el que se va a mostrar la tabla de puntos. En la parte inferior está la capa de objeto que se le va a asignar a esa tabla de puntos. Y más abajo están los métodos de selección. Tenemos tres métodos para seleccionar los puntos a tabular. Tenemos el método utilizando un estilo de etiqueta, el método de seleccionando un grupo de puntos o el método de seleccionar de manera manual en pantalla, ¿no? Entonces vamos a utilizar el método de grupo de puntos. Vamos a hacer un clic y podemos, por ejemplo, seleccionar el grupo de puntos All Point. Entonces si hacemos clic en OK, lo que va a hacer el programa es tabular todos los puntos que se encuentran en este grupo de puntos. Luego, en la parte más inferior se encuentra la opción de división de tablas, ¿no? Ese se utiliza en el caso de que las tablas sean muy grandes o tengan muchos datos. Entonces, lo que puede hacer el programa es a esa tabla gigantesca, pues dividirlo en pequeñas tablas, en donde se puede aceptar un número máximo de filas por cada tabla y un número máximo de tablas por cada columna o por cada fila, ¿no? Dependiendo cómo está configurada la tabla, si está configurado en el modo horizontal o en el modo vertical, ¿no? El offset vendría a ser la separación que va a haber entre cada tabla dividida, que es el valor es 40 milímetros. Ya les voy indicando, aunque esto lo vamos a ver más a detalle en la parte de configuración de estilos, pero cuando ustedes vean este dato en milímetros, significa que es el valor que va a figurar en la impresión del plano, ¿no? Si es que nosotros vamos a laminar esas tablas de puntos, esos 40 milímetros es lo que va a medir en el plano, en la hoja de papel, ¿no? En la hoja de papel, la separación entre tabla y tabla va a medir 40 milímetros, ¿no? Que serían 4 centímetros. ¿Okay? Pero aquí en el espacio model no vayan a pensar que la separación va a medir 40 milímetros. Esta separación que va a medir en el espacio model está en relación a este valor y en relación a la escala notativa. ¿Ok? Pero eso, como les digo, no lo voy a complicar ahora. Eso lo vamos a ver en la parte de configuración de estilo. Ahí les voy a explicar un poco más cuál es la relación entre la escala notativa y estos valores que están en unidades milimétricas. Por ahora lo dejamos en ese valor. Y en la última opción, que es el modo de reacción, tiene que ser dinámico, porque si existe un cambio en alguna base de datos, pues la tabla también tiene que cambiar, ¿no? ¿Por qué está la opción estático? Porque puede ser que se tenga una cantidad de datos enorme que haga de que la reacción dinámica pese mucho cuando tengamos que cambiar muchas veces los datos, ¿no? Imagínense, estoy cambiando un dato, luego cambio otro y otro y otro dato, entonces en cada cambio la tabla se va a estar actualizando, ¿no? Entonces, mientras más datos cambie, eh, la reacción va a ser más frecuente en la tabla, ¿no? Y si nosotros tenemos una máquina que no es tan rápida o no es tan eficiente, entonces eso puede hacer que nuestro trabajo demore más. Entonces, en ese caso sí podríamos utilizar la opción Stat. ¿Ok? Yo lo voy a dejar en dinámico y hacemos clic en OK. Entonces voy a picar un punto en pantalla
que es lo que me pide el programa. Y lo que me está creando justamente son las tablas de los puntos, de todos los puntos en realidad, en donde está aceptando en cada tabla como máximo 20 filas, tal y como lo hemos configurado, y en cada fila solamente 3 tablas, ¿no? O sea, en esta primera fila hay 3 tablas, en esta segunda fila hay 3 tablas, 4, así sucesivamente en el resto de las filas. Esta distancia de separación, como les dije, no es que vaya a valer 40, si nosotros lo medimos con el comando DLI, aproximadamente desde aquí hasta aquí. Entonces medimos en el espacio model, tiene una medida de 2. ¿2 qué? 2 metros, ¿no? Porque si nosotros revisamos las unidades, vamos a utilizar el comando units, las unidades de la plantilla métrica es en metros, ¿no? Entonces, lo que estamos leyendo acá son 2 metros, ¿no? ¿Ok? Pero 40 milímetros es en el papel, o sea, si nosotros lo laminamos en el espacio layout, si lo lamináramos aquí, esa distancia a esa escala, 1 en 50, va a medir 40 milímetros, ¿no? Pero como le dije, eso lo vamos a detallar más adelante. Muy bien, ahora, esta vendría a ser la división de las tablas. Podemos seleccionar una tabla, es suficiente para seleccionar el resto, y podemos, por ejemplo, irnos a las propiedades de la tabla. En la parte superior podemos hacer clic aquí en el icono de la tabla, o podemos hacer clic derecho e irnos a las propiedades de la tabla. Podemos configurar el estilo de la tabla, podemos cambiar aquí la configuración de como máximo cuántas filas va a aceptar cada tabla. Por ejemplo, quiero que acepte 30, ¿no? 30 filas, ya no 20, sino 30. Y quiero que sean 5 tablas por cada fila. Y la separación no quiero que sea 40, quiero que sea 20, ¿no? O sea, que estén más pegadas, más juntas las tablas. ¿Ok? Entonces vamos a hacerle clic en OK. Y vamos a ver que las tablas como que han cambiado un poco, ¿no? Pero esto todavía no está del todo actualizado, ¿no? Hay veces que cuando cambiamos las propiedades de las tablas divididas, no se actualiza en el momento. Para poder actualizarlo totalmente, tenemos que seleccionar la tabla y tenemos que utilizar la opción de realinear. ¿Ok? Cuando cambiamos esas configuraciones de las tablas divididas, tenemos que utilizar esta opción de realinear. ¿Ok? Hacemos un clic en realinear y ahora sí se encuentra totalmente actualizada la división de las tablas. Ustedes pueden revisar, pueden ver de que aquí el máximo de filas es 30 y por cada fila hay un máximo de tablas que es hasta 5 tablas, ¿no? Que es tal y como lo hemos configurado. ¿Ok? ¿Podemos editar algunos datos de la tabla? Sí, podemos editarlo. Por ejemplo, podemos seleccionar la tabla, hacerle un clic derecho y hacerle clic en la opción editar estilo de tabla. ¿Qué podemos editar en la tabla? Por ejemplo, podemos agregar información de la estructura de la tabla. Podemos hacer clic aquí en el más. ¿Qué le podemos agregar? Por ejemplo, le vamos a agregar el dato del topógrafo, ¿no? Entonces vamos a hacer doble clic en el encabezado y vamos a escribir aquí topógrafo. ¿Ok? Hacemos clic en OK para que aparezca un dato más que es el topógrafo. Y dentro de la fila llamada column value, hacemos un doble clic. Y aquí vamos a agregar justamente la propiedad topógrafo, ¿no? ¿Ok? Vamos a agregar una columna más, hacer doble clic y le vamos a poner el estado, ¿no? Estado de ese punto. Vamos a hacerle doble clic en el contenido y le vamos a agregar la propiedad estado, ¿no? Listo. Entonces vamos a aplicar, vamos a aceptar. Como hemos cambiado la tabla, hay que realinearlo nuevamente. Seleccionamos las tablas y hacemos clic en realinear. ¿Ok? Para que nuevamente se actualice. Entonces, ahora aparece en todos los puntos la propiedad topógrafo y estado. Obviamente, en los puntos que no tienen estos datos, aparecen los valores por defecto. Pero en los puntos donde sí hemos agregado esos datos, que son los puntos, el punto que tiene, a ver, vamos a seleccionar este punto, tiene su número de punto 1070, vamos a buscar ese punto, 1070 aquí en la tabla, más o menos está por aquí, ¿no?
o aquí 1070, ¿no? Entonces aquí sí podemos ver los datos que tiene en la tabla, ¿no? Que es el dato del topógrafo y el dato del estado. Topógrafo, estado y estado, ¿no? El resto aparece el valor por defecto que tiene la propiedad definida por el usuario, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces de esa manera es como nosotros podemos crear tablas, ¿no? Podemos crear tablas no solamente de un grupo general, sino también puede ser de un grupo específico, por ejemplo el grupo 1. ¿Ok? Yo podría simplemente irme aquí a tablas, agregar tabla de punto, seleccionar el estilo, seleccionar el grupo, selecciono el grupo que quiero tabular y le hago clic en OK, ¿no? Pico un punto en pantalla y ahí tengo la tabla solamente de esos puntos, los cuales he necesitado tabular, ¿no? Muy bien, entonces de esta manera hemos terminado con el último tema del módulo 2 correspondiente a puntos cobo. Entonces nos estaríamos viendo en el siguiente módulo, el módulo 3.